tenía un poco de problema para iniciar la presentación. ¿Ustedes ya pueden observar la pantalla? Sí, sí, señor. Sí, Ah, profe. bueno, perfecto. Bueno, ocasionalmente me toca ir desconectando el audio porque también tengo la red un poquito con baja eficiencia y está pues lloviendo un poco, entonces si se nos llega a caer la señal, les pido el favor me esperen unos 4 o 5 minutos mientras se vuelve a conectar, por favor. Entonces vamos a iniciar con la clase. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy no vamos a asignar actividad de clase. Nosotros hoy vamos a hacer una introducción, una presentación y el día de mañana realizamos una pequeña actividad y esa actividad pues está relacionada con lo que vamos a ver desde el día de hoy. Entonces nosotros ya hicimos la parte de lo que es uno de los procesos de revisión, de obtención de datos dentro de un puesto de trabajo. Entonces, nosotros deberíamos integrar eso a lo que es la estructura salarial. ¿Para qué se hace una toma de datos en un puesto de trabajo? Esto se hace con el fin de poder identificar cuál es el proceso que se está adelantando. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro en qué punto estamos realizando esa actividad. Si esa actividad se está realizando dentro del proceso de análisis de un puesto que ya está en operación, que ya está ejecutándose, pues entonces nosotros vamos a estar haciendo un análisis de cargos. Pero si nosotros estamos proyectando cómo va a ser el proceso de trabajo de una empresa, pues estaríamos hablando de diseño. El ejemplo que tienen aquí es sobre un estudio que hicieron en la Universidad Antonio Nariño, en la sede en Villavicencio, en la cual hicieron una encuesta del conocimiento de la política laboral y la rotación del personal. ¿Qué hicieron ellos? Pues aquí no presento todos los resultados. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue una verificación de cuál era el nivel de satisfacción de las personas. ¿En qué grado? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ese sonido que hay de fondo les interrumpe mucho? No, señor. No, se Perfecto, es que pues, No, un profe. no, animal no, que está profe. sonando desde hace rato. Bueno, entonces, como les comentaba, en la sede de Villavicencio, en la Universidad Antonio Nariño, se hizo un estudio de cuál era el nivel de satisfacción. En general, está refiriendo que requiere un análisis. ¿Cuándo se hace eso? Cuando hay insatisfacción desde el punto de vista económico o cuando hay un problema de tipo laboral basado en las condiciones de trabajo. Entonces, esta que estaban haciendo acá, pues era más de tipo académico que de tipo laboral. Entonces, ellos hicieron pues una serie de preguntas cerradas con el fin de dar un perfil. Bueno, entonces, una vez, bueno, para quienes quieran consultar el estudio, está ahí en la parte de abajo la referencia. Una vez ellos hicieron ese estudio, pues encontraron que habían algunos elementos que eran parte de la estructura salarial y que debían ser reformulados. Y efectivamente, pues sobre esa línea trabajaron en la sede y pues han hecho algunas mejoras. Ahora, les presento aquí un estudio adicional que desarrolló, pero este ya es en su etapa de posgrado de una estudiante de psicología de la Universidad Antonio Nariño, en el cual ella evidencia cuáles son los factores del clima organizacional y cómo la satisfacción de los colaboradores está relacionada con los objetivos organizacionales. ¿Qué es lo que me interesa de ahí? Que nosotros tomemos en cuenta que el campo de acción que estamos trabajando nosotros actualmente no se limita solo a la verificación de cuál es la satisfacción y cuál es el grado de pago que se asignaría con base en ese nivel de satisfacción, sino que todos esos factores que hemos venido revisando y analizando pueden ser integrados a estos estudios. Motivo por el cual esa entrevista que nosotros estábamos formulando en la clase anterior y esa estructura nos va a servir como insumo para poder adelantar estudios de este tipo.
Entonces, el grado de conocimiento que usted tenga de cómo aplicar esa entrevista le va a permitir llegar a resultados similares a los que tenemos acá. Ahora, no los voy a poner a hacer una evaluación de ese tipo porque nos tomaría mucho tiempo y pues no se alcanzaría el objetivo final, que es conocer cómo vamos a hacer una gestión de recursos humanos sustentado en los salarios, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos evidenciar en una empresa, espérenme un segundito, ocultamos esto, si nosotros pudiéramos evidenciar en una empresa una curva en la cual los salarios podrían estar relacionados con la productividad, pues entonces nosotros tendríamos que tomar en cuenta cuál es la función de productividad que está desarrollándose en esta empresa. Y como ustedes pueden notar, esta línea punteada que tenemos acá representa esa función de productividad, o sea, el grado de productividad en función de los salarios que tiene la organización. Pero ahora, si usted establece un estándar, como lo puede notar aquí sobre uno, pues usted sería indiferente el nivel de productividad para sus salarios. Entonces, ¿qué es lo que queremos referenciar con esto? Que si usted hace un análisis de una organización, debe tener muy claro que hay un punto óptimo de productividad independiente del grado de salarios que usted pague. ¿Por qué? Porque usted a una persona le puede pagar 1 millón de pesos y ella obtiene 100 piezas al día. Pero digamos que usted quiere obtener una productividad superior y pues obviamente voy a exagerar el ejemplo para que sea un poco más visible. Y entonces usted ya no va a pagar 1 millón de pesos, sino le dice, mire, a partir de ahora, si usted me sube la producción al máximo, trabaja lo más que usted pueda, le voy a pagar 7 millones de pesos. Entonces, pues obviamente él se va a esforzar a obtener la mejor productividad, pero ¿qué sucede? Él probablemente solamente va a tener la capacidad para obtener 130 piezas. Entonces, no estaría relacionado y nosotros no estaríamos generando el efecto adecuado porque estaríamos satisfaciendo la necesidad de pago del empleado, pero no estaríamos obteniendo los resultados económicos para la organización. Entonces, bajo este concepto, es necesario que exista la claridad. Las herramientas que hemos aplicado nos permiten mejorar el desempeño, pero a la capacidad realmente alcanzable del sistema. Quiere decir que si usted quiere obtener una mejor productividad, pues desafortunadamente va a tener que incluir mano de obra adicional, costos adicionales y todo lo que implica la mejora de la productividad. Esta claridad, ¿con qué fin la hago? Con el fin de que no quede en el ambiente la idea de que a partir de esta herramienta usted va a mejorar totalmente la productividad. Esta es uno de los elementos que nos permite contribuir a ese objetivo, pero no es el eslabón ideal. Hay otros que están incluidos ahí, como son la inclusión de mano de obra adicional. Entonces, cuando usted tiene ya claro ese concepto, pues usted puede identificar que los cargos, la productividad, la satisfacción están relacionados es con la configuración general del área de recursos humanos. Y si nosotros quisiéramos hacer un análisis, pues tendríamos que basarnos en qué personas están en ese sitio. Segundo, qué puestos tenemos ejecutando o cuáles vamos a ejecutar, porque recuerden que esto nos sirve para análisis y para diseño de puestos. Y también deberíamos mirar cuáles son esos grupos ocupacionales. Ejemplo, si el grupo de nivel directivo requiere unas condiciones diferentes y qué categorías se presentarían dentro de ese mismo grupo. Ejemplo, a nivel de directivo podría estar el grupo de jefes, el grupo de junta directiva, el grupo de accionistas. Entonces, cada uno de ellos tiene un rol. Ahora, en el nivel operativo, ¿qué tipo de categorías podríamos tener? Digamos que operadores tipo uno, 2 y 3, por citar un ejemplo. Este grupo uno podríamos decir que es el básico. El 2 ya son los que tienen cierto grado de experiencia, cierta formación adicional. Y el grupo 3 sería como el grupo especializado dentro de ese mismo grupo, o sea, esa categoría de especialistas dentro de ese grupo de operarios. Entonces, cuando usted va a hacer un análisis de puestos, recuerde que requiere un manual de evaluación. ¿Recuerdan el manual de evaluación? Estoy seguro que sí.
Entonces, ese manual le va a usted a orientar cuáles son estas características principales que necesita para poder incluir ese puesto en una categoría y basado en esa categoría hacer el análisis ocupacional. Pero entonces, ¿qué sucede? Nosotros nos hemos quedado análisis, análisis, análisis y otro análisis, ¿cierto? Si nosotros queremos diseñar una estructura salarial, nosotros tenemos o deberíamos tener la claridad de cuáles son los elementos que requerimos para construirla desde cero. Y ese va a ser mi objetivo entre esta clase y la clase de mañana, que ustedes realmente puedan formular el diseño de una estructura salarial sustentado en los conocimientos que ya tenemos. Ahora, no es fácil, el diseño de una estructura salarial no es tan sencillo como parece. El diseño de una estructura salarial requiere realmente conocer la empresa donde se va a ubicar, cuáles son los alcances de cada uno de los cargos y cómo los vamos a relacionar, porque al final todo esto se traduce en dinero y efectividad de esa política. Entonces, yo los invito a que ustedes tengan muy claro que dentro de este proceso que vamos a adelantar existen unos limitantes en cuanto al diseño. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que partir del conocimiento propio de una empresa. Entonces, mañana se va a hacer la presentación de una empresa de tipo real, una empresa que actualmente exista en Colombia. Esa va a ser buscada en Internet. Voy a tratar de documentar bien el perfil de ellos. O sea, no quiero partir de uno que yo ya conozca porque pues no quiero que partamos de algo ya establecido. Quiero que partamos de cero. Entonces, una empresa. Y nosotros vamos a asignar una actividad o una función dentro de esa empresa. Entonces, si usted va a ser el representante de recursos humanos, si usted va a ser auxiliar de recursos humanos o si va a ser un consultor dentro de esa área de recursos humanos. Entonces, me gustaría que identifiquemos que se puede hacer de diferente forma. Entonces, mañana vamos a hacer un ejercicio, se puede decir que de aplicación de esta temática. Y ahora, una vez usted ya ha podido estructurar este, este, estos cargos, pues usted lo que debe hacer es una calificación y una perfilación de estos cargos, ¿no? ¿Con qué fin se hace esto? No con el fin de medir el desempeño de ellos en este momento, sino con el fin de identificar el grado de funcionalidad de esos cargos dentro de la organización. Al final, todo esto nos va a servir para que en el momento que esté implementado en la organización, usted pueda hacer un análisis de cuál ha sido la trayectoria de los empleados, cuál ha sido su curva de crecimiento, cuál ha sido como ese nivel básico, medio y alto que han alcanzado entre cada una de esas categorías. Y una vez ha pasado un tiempo, usted puede recopilar toda esta información, la incluye dentro de un paquete de, de análisis o de estructura de mejoramiento o desarrollo personal que usted debe tener en el área de recursos humanos y sustentado en los parámetros que usted dé, pues puede hacer una proyección de cuál es la ruta que puede seguir cada uno de estos trabajadores. Yo creo que ustedes recuerdan ese ejemplo que dimos de cómo podría pasar de una área básica de mantenimiento de pronto a una función un poco más especializada en mantenimiento. Ese tipo de ejemplos se pueden obtener a partir de esta información. Entonces, no es una información menor la que estamos manejando. Y nosotros el diseño debemos dejarlo de una forma que sea pues muy fácil de aplicar, pero que nos permita recopilar datos. Entonces, es un reto realmente en esa área. Ahora, si usted va a la literatura, pues encuentra los parámetros típicos de cómo se analiza un cargo, cómo se diseña, cómo se entrevista a una persona, cuáles son los parámetros, cuáles son las preguntas tipo, qué es lo que está buscando. Pero realmente, al final de todo esto, lo que el ingeniero industrial, o por lo menos los que somos ingenieros industriales, debemos manejar es cómo vamos a manejar toda esa información y cuál va a ser el uso que se le va a dar. Porque de nada me sirve tener datos si no tengo claro en dónde los voy a incluir. Y entonces, ese es el motivo por el cual yo quiero que el diseño de ustedes tenga una estructura básica que es la que está en la literatura y vamos a partir de una estructura básica aplicada a pequeñas empresas hasta que logremos consolidar una estructura muy robusta que
sea aplicable a cualquier tipo de organización. Entonces, bajo ese enfoque, nosotros lo que quisiéramos es que esa calificación de puestos que vamos a hacer sea como el diagnóstico del diseño que se hizo. Ese diagnóstico de diseño pues va a requerir que usted se enfoque obviamente en lo que es un análisis de puestos. Entonces, cuando usted está diseñando, ya tiene que tener claro cuál va a ser el análisis que se va a hacer a esos cargos de trabajo. Y recuerden ustedes que dentro de los procesos de análisis existen varios métodos. Uno, el de observación. ¿Alguien recuerda cómo se hace el método de observación? De pronto alguien quisiera aportar respecto al método de observación, cómo pudiera utilizarse. Yo les voy a pedir un favor. Les voy a pedir me excusen unos, unos 3 minutos mientras me vuelvo a ubicar porque pues estoy al aire libre y está comenzando a llover. Entonces, les ruego el favor me esperen un segundo mientras me reubico.
Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, bienvenido, Cristian, que veo que se acabó de unir. Muchas gracias por la espera. Realmente estaba muy cómodo allí en el sitio que estaba, pero entonces fue necesario trasladarme. Estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? No sale nada. Bueno, perdónenme un segundito que esto se bloqueó. Esperen un segundito, por favor. Luego me excusen por esos fallos. A ver, dejar de mostrar la pantalla. Listo. Bueno, entonces, vamos acá, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, pues la única es que aquí se ve con más claridad. Em, entonces, lo que les venía comentando respecto al análisis de los cargos es que nos van a servir como elemento eh, para basarnos, o sea, el diseño va a tener que definitivamente estar relacionado con el análisis de los cargos. ¿En qué medida se puede relacionar estas dos áreas? Pues es sencillo. Una vez usted tiene sus cargos en operación, debe hacer un análisis de cargos en algún punto. Y la pregunta que les hacía de la observación está relacionado con ver quién debe hacer esa observación. De pronto, ¿alguien quisiera aportar algo sobre el método de la observación? Donde Vamos. se evalúa como el comportamiento Sí, sí, es de buen las punto. conductas correspondientes como de cada trabajador. Sí, realmente eso es. ¿Qué sucede? El método de la observación se aplica principalmente por las personas que dominan muy bien el tema en esa área. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer un análisis de cargo por el método de observación, pues simplemente no va a haber solicitud de información al dueño del puesto, sino que basado en las condiciones de conocimiento y experiencia que tiene el analista, se acerca al puesto, le da las instrucciones de cuál va a ser el análisis y se efectúa. ¿Qué pasa en la práctica realmente? Eso es lo que dice la teoría. Pero en la práctica, cuando usted va a hacer un análisis de cargo, el comportamiento del trabajador se modifica. Él trabaja diferente cuando lo están observando a cuando está haciendo su actividad sin alguna observación. ¿Por qué se presenta esto? Es una respuesta natural de las personas. ¿Alguien puede orientar cuál puede ser uno de los motivos? Pues, profe, yo pienso que está relacionada con, o sea, obviamente si yo como trabajador estoy viendo que están evaluando, o sea, cómo hago mis labores, me condiciono a que obviamente las voy a hacer más rápido, hacerlas respetando las reglas que tengo para desarrollar la tarea. Entonces, en cierta forma se condiciona lo que dice el profe, se condiciona la actitud frente a la evaluación. Eso es cierto. Gracias, Liliana, ¿cierto? Sí, señor. Oye, bueno, muchas gracias. Ese es un punto. Realmente cuando a usted lo observan, usted trata de presentar la mejor versión de usted, pero en cuanto al nivel de productividad, usted lo reduce un poco. ¿A qué me refiero con eso? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando vieron organización y métodos, que cuando se va a hacer un estudio de cronómetro, pues usted lo que hace es llegar al puesto, establecer las condiciones, busca, bueno, en ciertos términos, pero en ese proceso se hace una recomendación, que se le solicite al trabajador trabajar lo más naturalmente posible porque
ellos normalmente reducen un poquito su nivel de productividad con el temor que si trabajan al máximo, pues les van a exigir superior a ese nivel de productividad. Y eso pasa en todas las áreas de trabajo, en todas las temáticas que ustedes estén desarrollando. En el caso que nos compete, este método de observación es muy útil, pero entonces basado en esos conceptos del cargo, debe incluirse una parte donde usted le relacione la información con el trabajador. Y ese es el motivo por el cual en la clase anterior yo les decía que dentro de la entrevista usted no puede prejuzgar, sino simplemente aceptar que la información que le está brindando el trabajador es la correcta. Y basado en esa información es que debe trabajar. Entonces, notemos que el método de observación tiene un buen perfil, pero tiene sus limitaciones. ¿Cuál sería una ventaja de utilizar el método de observación? Pues que es rápido, que lo aplica una persona que sabe, los resultados son los esperados, eh, el proceso de análisis es estandarizado, pero ¿cuál sería la limitante? Pues que la información generalmente no es es 100% la que está presentando la situación real. Y otra limitación de esta, pues es que usted requiere estar en contacto con el área de trabajo y usted no conoce realmente si ese es el estándar de trabajo o se ha modificado. Entonces, sería como alguna de las partes con respecto al método de observación. El de la entrevista ya lo habíamos visto. Ahora, el de la encuesta es más sencillo, que es el que hemos tratado de ejemplificar acá. Una encuesta de tipo abierto o cerrado que nos permita obtener la información. Y el método mixto, pues es el que usted aplica el análisis con base en las herramientas que necesite. En general, yo creo que ustedes están notando que a la larga no se puede casar con un solo método de análisis, sino que muy probablemente vamos a tener que hacer uso del método mixto. Y entonces, ese diseño que usted está haciendo, ¿qué condiciones debe presentar para que cuando usted haga su análisis esté bien relacionado, tanto el diseño como el análisis de cargos? ¿A qué me refiero? Que usted en enero hizo el diseño de unos cargos y ya están en operación. Y en marzo debe hacer análisis de esos cargos. Si usted estableció que en el diseño debe tener tal configuración, y si esa configuración solamente responde a lo que es el método de observación, pues obviamente su método de análisis solamente puede basarse en ese para obtener los resultados que proyectó inicialmente. Entonces, desde un comienzo, usted debe tener claro que esa información que se ha diseñado debe responder a la necesidad de análisis que debe hacer la organización periódicamente. Entonces, noten que hay una relación directa y entonces todas las personas dicen que el análisis y el diseño se hacen igual. Y yo quiero en este punto rebatir esa teoría. No es igual. Tienen unas diferencias y esas diferencias sí están relacionadas con el puesto, pero entonces lo que estamos haciendo es apoyándonos en el método de análisis para poder diseñar la estructura salarial. Y eso se podría orientar un poquito más a lo que tiene que ver con la función de cada rol que se desempeña en la organización. Si usted está en la etapa de diseño, pues está hablando de un área estratégica que está desarrollando la organización para poder hacer su puesta a punto y ejecutar su operación. Pero si está en la parte de análisis, pues obviamente debe estar relacionado con un equipo especializado, como por ejemplo el Departamento de Recursos Humanos y las áreas que integran este análisis, como son los de contabilidad, finanzas, gerencia y producción. Entonces ahí se integraría un equipo especializado que permita hacer un análisis un poco más fluido. Y al final del día lo que nosotros estamos haciendo es evaluando puestos, pero según el nivel de desarrollo que queramos. Entonces, ¿a qué vamos nosotros? Por ejemplo, si yo integrar un equipo especializado, pues debo tratar de tener ciertos parámetros para poder operarlo. Existen más conceptos aquí, alrededor de unos 12 conceptos, pero en realidad
los 4 principales conceptos que deberíamos estar manejando para el equipo especializado es el conocimiento de los puestos, o sea, ese equipo especializado que va a hacer un análisis de puesto, acá, recuerden que estamos en la parte de análisis, ese equipo especializado debe tener muy claro y debe saber cuál es el nivel, alcance, operación y cómo se relacionan esos puestos. También deben tener una capacidad de trabajo en equipo. ¿Qué quiere decir? Que no puede ser que el jefe de producción se enfoque solo en el nivel productivo sin reconocer los otros componentes. Entonces debe ese equipo especializado que va a hacer el análisis de cargos tener esa característica. Ahora, la objetividad. Pues siempre ha sido un paradigma, por así decirlo, un dilema que existe en los análisis de cargos, porque cada uno evalúa con base en la visión que tiene del proceso. Entonces, al ser especializados en un área, desafortunadamente va a haber un pequeño sesgo. Pero ¿cuál es la labor del equipo? Que en conjunto se llegue a un consenso de esa visión óptica o esa óptica, perdón, que tienen del proceso. Entonces, al existir una representación de los diferentes elementos que hacen parte de la organización que nos permiten hacer un mejor análisis, pues nosotros podríamos estarnos sesgando o estaríamos incurriendo de pronto en una subordinación a que, digamos que está también presente el gerente de la empresa en el equipo y que tuviéramos que tener todos consenso con esa visión que él tiene. Pues nosotros debemos como eh, especialistas de esa área establecerle cuáles son los puntos de vista, pero basados obviamente en unos criterios claros, porque sí es cierto que el gerente tiene muy claro hacia dónde va a ir la organización, pero recuerden ustedes que una de las leyes de los stakeholders es que si hay una buena información, puede tomar una buena decisión. Pero si usted tiene una información parcial o equivocada, pues no va a tener una decisión correcta. Entonces, ese es uno de los conceptos que yo quisiera que ustedes tengan muy claro cuando están haciendo la fase de análisis. Recuerden que estamos hablando de la parte de análisis. Pero entonces, ¿cómo funciona para el diseño? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para el diseño nosotros deberíamos tener claro que esos puestos son de fácil conocimiento para todo tipo de analista. Que esos puestos o esa estructura que estamos desarrollando debe tener una capacidad y un nivel ya medible o establecido y que usted puede calificar por medio de indicadores este grado de desempeño o de adaptación de ese cargo a la organización, de tal manera que cuando usted realmente llegue a la fase de análisis, pues pueda responder a estas necesidades que va a tener el equipo especializado. Entonces, yo quisiera que nos remitiéramos al caso de una organización, ojalá de tipo pequeño, y establezcamos cuáles pueden ser esas condiciones para poder operar una organización. Entonces, lo primero que debemos hacer es el reconocimiento de una organización. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido que hacer trabajos a lo largo de su formación como ingenieros, ha tenido que hacer muchas veces descripción de una organización. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos de la descripción de la organización que vamos a necesitar acá? Yo quiero que de pronto alguien nos contribuya orientando qué elementos podrían integrar ese conocimiento de la organización que sean aplicables al proceso de diseño de una estructura salarial. Yo quisiera de pronto que nos orienten qué deberíamos conocer desde ya de la organización para poderlo adaptar a nuestro esquema de diseño de cargos. ¿De pronto alguien quisiera aportar algo ahí? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que yo quisiera o qué me hubiera gustado que me respondieran en este punto? Pues me hubiera gustado que las personas que normalmente establecen en la descripción de la empresa, que inician con nombre, ubicación,
área geográfica, perfil estratégico, misión, visión, políticas, pues que en ese punto ustedes hubieran identificado que en la parte laboral o en la parte de recursos humanos, lo que vamos a necesitar es qué tipo de empresa requiere, o sea, qué tipo de empresa es la que estamos manejando, analizando o estructurando para que a partir de ella nosotros realmente establezcamos todos los parámetros de recursos humanos. Entonces, el área geográfica tiene importancia, claro, dentro de la cultura, dentro del nivel de disponibilidad de mano de obra o de recursos humanos. Desde ese punto de vista tiene importancia, pero normalmente cuando usted presenta la información de la organización aquí, pues más que todo, yo no sé si ustedes lo han notado, que suena es como a propaganda de la organización. Es una organización novedosa que nació en 2018, cuando el señor, bueno, vamos a colocarle el nombre, Jaime Trujillo, decidió invertir en la región. A partir de esa visión, esta organización proyectó que su interés era el desarrollo de la mano de obra, la especialización con proveedores y la obtención de unos productos de calidad. Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de descripción, pues sí suena muy, muy agradable, pero a la parte de diseño o de análisis del cargo, no es que le represente una información vital. Nosotros para el área de recursos humanos requerimos es identificar si es una empresa de manufactura, si es una empresa de servicios, si es una empresa que está trabajando por ejemplo, en este caso, con teletrabajo, o si es una empresa que está prestando servicios de ad hoc. Entonces, si usted tiene muy claro cuáles son los alcances de esa organización y cuál es su nivel de desarrollo que debe tener cada uno de los integrantes de esa organización, pues sí va a poder hacer una información realmente relacionada con el área de recursos humanos. Entonces, ahora pasemos al diagnóstico. Vayamos a este caso que nos presentaron aquí al comienzo, a este caso. Como diagnóstico de esta organización, pues nosotros debemos conocer muy bien cuál es su ámbito de trabajo, ¿cierto? Debemos tener muy claro que yo creo que, bueno, esta es una publicidad real de la organización, de la sede de Villavicencio, pero por ejemplo, si usted se traslada a Duitama, en Duitama no existe piscina. Entonces, esta parte de acá sería aplicable también a la organización, a la misma organización, para hacer el mismo análisis. Yo creo que no. Yo creo que ya habría una diferencia. ¿Por qué? Porque este diagnóstico que usted desarrolla aquí con base en la información que tiene de la organización, es el reflejo de toda la información que tiene acá. Entonces, si aquí hay buena información, pues va a haber un buen diagnóstico. Si aquí hay una información parcial, usted va a tener un diagnóstico parcial. Eso quiere decir que su diagnóstico debe integrar todos los factores que le permiten estructurar el puesto y la escala salarial, pero que la organización debe estar relacionada con esos mismos factores, porque si solamente va a ser un ejercicio de transcripción de esta información a un documento y el documento no va a tener vida ni va a ser aplicable en la organización, pues se ha perdido todo el trabajo que se hizo hasta ahí. Entonces, es muy importante que la organización sea presentada en los términos necesarios para que el diagnóstico sea correcto. Y mañana vamos a hacer un ejercicio de aplicación de este diagnóstico, pues obviamente estructurado en la visión que se debe tener de este tipo de organización. Ahora, la estructura salarial, que es el punto crítico aquí. Nosotros debemos establecer que la estructura salarial se puede establecer por muchos métodos. Y normalmente cuando nosotros hacíamos nuestros ejercicios de métodos de evaluación de cargos, establecíamos los diferentes métodos que nos servirían para hacer un análisis de las funciones, del salario, pero nosotros no teníamos claro cómo ir a diseñar un cargo para que se adapte a esa metodología. Entonces, nosotros en este punto lo que tenemos es que diseñar muy bien cuáles son los componentes que va a tener
el trabajador, o sea, cuáles son los elementos de remuneración que él va a recibir y que se adapten obviamente a la metodología. Afortunadamente, pues en nuestros países y creo que en toda Latinoamérica y en el mundo existen unos términos legales que definen esta situación. Sin embargo, las organizaciones no pueden guiarse solamente en esos términos legales porque si no, no contarían con los recursos adecuados para manejar su personal, porque usted no le puede pagar el salario mínimo a una persona que es, por ejemplo, el presidente de una organización con 25 sedes en todo el mundo. Entonces, pagarle el salario mínimo, pues no estaría bien. Debería estar orientado más a otros elementos que son los que le dicen cuál es su escala salarial. Y entonces, basado en ese concepto, nosotros debemos construir nuestra escala salarial basada en unas condiciones básicas del cargo. ¿Y cuáles son esas condiciones básicas del cargo? Pues nosotros debemos conocer que existen varios tipos de empresas y vamos a enfocarnos solo en este punto en las empresas de manufactura como a manera de ejemplo para iniciar nuestra temática y poder inducir el proceso de diseño de la estructura. Entonces, esas condiciones básicas van a estar relacionadas con las funciones que desempeña la organización. Entonces, ¿cuáles son los departamentos? ¿Cómo están configurados esos departamentos? Y en cada departamento, ¿cuáles son los objetivos principales? Una vez tenemos claros esos objetivos, vamos a pasar a las funciones que se desempeñan dentro de ese departamento y cómo se integra cada uno de estos cargos a esa función principal. Entonces ahí es el punto donde nosotros hemos hecho el análisis, pero ahora debemos trasladar todo eso al diseño de la estructura salarial para poder relacionar todo este diseño de esta estructura de la organización en pro de un manejo adecuado y que nos permita obviamente cumplir con nuestra metodología de análisis y diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a plantear las condiciones básicas de operación de una planta de producción. Y una vez tengamos esa, que pues yo creo que es la versión más apetecida por todos, pues vamos a verificar cómo hacemos el diseño. Listo. Entonces supongamos que ya tenemos el diseño de la organización. Ahora vamos a verificar si ese análisis que debemos hacerle a la organización realmente tiene una relación directa con el diseño que hicimos. Si nosotros encontramos diferencias en esa estructura, pues quiere decir que el diseño no estuvo bien realizado y nosotros deberíamos reformular la estructura salarial. Entonces, va a ser un trabajo muy interesante el que vamos a desarrollar porque vamos a iniciar con una empresa pequeña en la cual nosotros vamos a diseñar la estructura salarial, vamos a mirar qué se le puede evaluar a ese diseño y obviamente vamos a hacer un mini análisis, obviamente no nos vamos a demorar tanto tiempo, vamos a coger uno de los métodos más sencillos de análisis de cargos, lo vamos a aplicar y vamos a obtener un resultado muy rápido de esta estructura salarial. Ahora, pues, ¿qué debemos tener muy claro también? Que tendríamos que conocer muy bien cuáles son los elementos que integran el pago que van a recibir ellos, porque a partir de esa estructura también se encuentra un análisis, puede decirse que parcial o interno de esa estructura, o sea, un semianálisis que se hace y un semidiagnóstico que se hace con base en los pagos que ellos reciben. Pero como tal, la visión estratégica es cómo se diseña la estructura salarial y cómo se analiza. No sé si tengan preguntas hasta este punto. No, señor. Bueno, entonces, pues desafortunadamente solo tenemos una hora de trabajo. Pues con base en eso y proyectando más o menos el ensayo que yo hice de la presentación, pues yo calculé que hasta aquí podía presentar la información el día de hoy. Y pues mañana ya tomamos el ejemplo y lo desarrollamos a manera de inducción. Yo aspiro a tomar más o menos entre 15 y 20 minutos en la explicación de esa estrategia y tratamos de hacer una actividad. Esa actividad no va a ser, eh,
como normalmente la hacemos, que se traslada y yo la evalúo, sino que usted directamente va a decir que basado en el desarrollo que usted hizo, la nota puede ser de tanto. Pero entonces esa la asigna usted y pues ahí vamos a dar unos parámetros para que usted mismo diga la valoración de este trabajo es de tal. ¿Qué me interesa a mí? Que nosotros nos enfoquemos en la parte de diseño. O sea, eso es lo que yo quiero enfocarme, en la parte de diseño. Porque la parte de análisis es la que está documentada en todos los libros y en todos los textos y en todas las guías que usted encuentra, encuentra el análisis. Pero no encuentra muy fácil cómo diseñar una estructura salarial. Entonces me gustaría que mañana iniciemos con esta parte. Que mañana cuando vayamos a comenzar, de pronto cada uno de ustedes haya buscado cómo puede diseñar esa estructura salarial y van a encontrar que existen diferentes enfoques. Nosotros vamos a aplicar solamente dos enfoques de diseño y sobre esos es que vamos a trabajar. Nosotros no podemos utilizar el método europeo, no podemos utilizar el método de Weber, no podemos hacer el de la escuela neoclásica, sino que nosotros nos vamos a enfocar en dos conceptos de diseño y a partir de ellos es que vamos a desarrollar nuestra estructura salarial. Ahora, pues aplicado a Colombia, nosotros tenemos que pues decir que este es el diseño aplicable a Colombia, ¿no? Entonces, yo los invito a que traten de identificar estas corrientes de diseño y pues de pronto al comienzo de la clase tomamos 5 minutos para que unas dos o tres personas nos aporten alguna información sobre esto, como para identificar qué información pudieron obtener y ahí sí procedemos con nuestra actividad. No sé si estén de acuerdo y si están de acuerdo, si pudiéramos entonces proceder con el llamado a lista. Sí, profe, me parece perfecto. Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, De pronto dudas, yo sé que es una información un poco confusa en este punto porque cuando usted tiene solamente la parte teórica, pues no queda muy clara. Esto se evidencia es cuando tiene la parte ya de aplicación. Ahí es donde se evidencia. Entonces vamos a colocar aquí asistencia. Entonces se encuentra Daniela. Sí, profe, presente. Buenos días. Buenos Evelyn. días. Presente. Johan Enrique. presente. Buenos días. María Lisset. Presente. Buenos días. María Camila. De pronto alguien sabe si María Camila está conectada. Aquí me faltan 3 personas en lo que veo. María Lisset. María Camila Bautista, ¿no? María Camila. No la veo conectada. Bueno. Fabián Andrés. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes. Julián Andrit. Presente. Buenos días. Buenas tardes, ya, qué pena con ustedes. Carlos Buenas Arturo, tardes. ¿se encuentra? Buenas tardes, profe. Presente. Buenas tardes, Carlos. Sergio se encuentra, Sergio Contreras. Sí, señor. Presente. Buenas tardes. Javier Santiago se encuentra. Sí, señor, presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Harlady. Bien. Sí, profe, presente. Gisette Costanza. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Gisette. Brian Fernando se encuentra. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Leonardo Gómez. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, Oscar. Daniel Ricardo. Sí, lo vi. Daniel Ricardo. Sí está, Daniel Ricardo. De pronto está
está ausente. Eh, Astrid Yesenia, Presente. que estar almorzando. sí. Creo que alcanza a dar algo de olor a calentado. Sebastián Bauque se encuentra. Sí, señor, presente. Buenas tardes, Sebastián. Leslie se encuentra. Buenas tardes, ingeniero, sí, señor. Ah, ok, gracias Daniel por la información. Sí, tiene problemas de micrófono. Sí, a mí también me sucedió ayer en una reunión que tenía, no pude activar mi micrófono y tocó todo por chat. Muchas gracias, Daniel. Leslie, Sí, señor, buenas tardes. buenas tardes. Y sobra rogarle excusas por la broma del calentado. Santiago se encuentra. Sí, señor, profe. Buenas tardes, Santiago. Buenas Liliana tardes. Paula, Sí, señor profe, presente. buenas tardes, muchas gracias por su aporte. Eduardo Ortega se encuentra. Sí, señor, presente. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Jaime Antonio, me Presente, había profe. reportado un problema por ahí de conexión. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Agradeciéndole también la colaboración que me brindó en la clase anterior para la presentación. José Felipe, José Felipe como que no está conectado. Bueno, pues por ahí me han estado enviando unos, sí, sí está. Me han estado enviando unos mensajes, sino que es que no los puedo revisar porque si no se me cae la señal. Sí, señor, Entonces, buenas tardes. buenas tardes. Eh, Brian Alexander se encuentra. Buenas tardes. Andrea Caterín. Profe, es que se le cayó el internet. Ok. Eh, Carolina Pinto, me pareció que estaba cierto. Presente, profe. Y aportó. Muchas gracias. Ah, sí, hizo un aporte ahorita, ¿cierto? No, no fui yo. Ah, bueno, de todos modos, muchas gracias a quien aportó. Eh, Diana Rincón se encuentra. Sí, profe, presente. Buenas tardes, Diana. Buenas Cristian Rodríguez, sí está. Buenas tardes, Cristian. Presente, profe. Angie Lorena, Acá estoy, profe. buenas tardes. Eh, Angie Dayana se encuentra. presente, profe. Buenas tardes. Cristian David Solano. Yanitza se encuentra. Ella tenía un problema de comunicación. Estaba con problemas en la red. Creo que no se pudo unir finalmente. Bueno. Y Karen Juliet. Karen Juliet se encuentra. Bueno. Lina Consuelo Vargas se encuentra. Y Oscar Leonardo Vargas, sí está. Buenas tardes, Buenas tardes. Oscar. Bueno, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos una asistencia de, uy, tengo error que no coloqué en números, pero sí podemos contarlos. Tenemos una asistencia de 31 personas de 36 que están en la asignatura. Pues les pido el favor, de pronto para el día de mañana sí tratar de asistir. Las personas que me reportaron dificultades en la red, pues tranquilo, no hay ningún problema. Esta llamada lista se hace con el fin de trasladar esta información al documento de seguimiento que nos hacen a los docentes de cuántas personas ingresaron, a cuántas se atendieron y qué tipo de dificultad hay en esa asignatura. Entonces, pues, si ustedes están de acuerdo, yo reporto que tenemos 31 personas, de las cuales algunas tuvieron dificultades, no se hizo ninguna actividad de evaluación, entonces no van a necesitar hacer ningún tipo de estrategia adicional. Y pues yo siento que no hubo novedades, salvo que pues me tocó trasladarme por la lluvia. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo creo que con esto podríamos dar por terminada nuestra clase por el día de hoy, invitándolos mañana a continuar con esta temática y agradeciéndoles mucho por su participación el día de hoy. Sé que es una hora difícil, entonces comprendo y valoro esa disposición que tuvieron para asistir a la clase el día de hoy. Bueno, Ok, no sé. ingeniero, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. hasta luego. Bueno, que estén muy bien, no siendo Hasta más. luego, Nos profe, que esté vemos muy bien, mañana. ingeniero. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Muchas profe. gracias por Chao. todo. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Que pasen buen día. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, que esté bien. Pasen buen día. Hasta luego, ingeniero.